¿Qué tal estudiantes? ¿Qué tal Sergio? Antes que nada, agradecerte en algún punto la participación que abrís en tu materia, ¿no? A partir de la reflexión que nos propones a varios docentes sobre la cuestión de la autobiografía para que cada uno lo piense desde su disciplina. Y por ahí en segundo lugar también destacar la originalidad de la propuesta, ¿no? Está bueno que, eh, que los espacios se vayan abriendo y que eh, la cuestión, digamos, del conocimiento deje de ser compartimiento estanco de cada disciplina. Bueno, en relación a la cuestión de la autobiografía, o de la biografía, pero más específicamente de la autobiografía que nos estás proponiendo y que a mí me lo propones de alguna manera desde la historia. Este, Creo que podrían como identificarse algo así como dos dimensiones en relación a un discurso autobiográfico, ¿no? Este, por un lado como un discurso más empírico, más concreto, ¿no? Más fáctico, si se quiere, más ligado a la labor de la interpretación o de la investigación histórica, que sería pensar la autobiografía como un documento más, que tiene ciertas particularidades en la medida en que está, digamos, es un discurso que está hecho como en situación, es decir, alguien que desde su subjetividad, desde su posicionamiento, relata su propia vida, y también describe o caracteriza el contexto en el que esta vida se fue desarrollando. Entonces ahí hay como una perspectiva, bueno, de nuevo, fuertemente subjetiva, que por ahí, que en algún punto, la cuestión de la subjetividad es propia de cualquier, de cualquier discurso, ¿sí? Eh, Porque, bueno, en principio el discurso este, está enunciado, está, digamos, puesto en movimiento por una persona concreta, con intereses, con deseos, con un montón de cosas. Entonces, desde ese lugar, digamos, todo discurso es un discurso subjetivo. Sabemos que la cuestión de la objetividad en las ciencias sociales es un gran problema, ¿no? Un gran problema como epistemológico también. Pero me parece que, teniendo en cuenta que el discurso autobiográfico sería fuertemente subjetivo, es como que uno podría emplearlo, digamos, claramente como documento histórico teniendo en cuenta esta cuestión, ¿no? Y que puede permitir un abordaje muy interesante de la contemporaneidad de quien lo escribe, ¿no? En la medida en que pueden aparecer, depende del tipo de discurso autobiográfico, depende del tipo de autobiografía, pero puede dar cuenta de formas del pensar y de prácticas sociales que por ahí en otro tipo de documentos no aparecen, ¿no? Entonces ahí el registro de nuevo autobiográfico puede tener una potencia interesante en términos de mostrar cosas que otro tipo de documentos históricos no estarían mostrando, ¿no? Y en un segundo plano, más abstracto, más ligado al problema del conocimiento, a lo que podríamos llamar una cuestión epistemológica, me parece que, de nuevo, el discurso autobiográfico presenta un problema o un desafío interesante. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, tener elementos, datos, sí, elementos, digamos, de la vida de un individuo, ¿no? Nos permitiría, en principio, tal vez por inferencia, tal vez por generalización, desde ese caso en particular, desde esa situación concreta, desde esa subjetividad, intentar conocer
infiriendo, insisto, cómo sería en la generalidad de los casos. ¿Sí? Eh, o sea, es un poco podríamos decir, la lógica del estudio de casos, ¿no? Eh, Analizando un caso que uno lo considera típico, etcétera, analizando en profundidad ese caso se puede tener una idea de la generalidad de las situaciones de ese tipo. Entonces por ahí, desde el punto de vista epistemológico, el interés del discurso autobiográfico puede ser en el sentido de que quien lo escribe pueda ser pensado como un referente o un actor típico de, de un grupo o de una clase social. Y entonces si uno tiene, digamos, el discurso autobiográfico de alguien que era, no sé, un profesional, pongamos por caso, médico, etcétera, uno puede tener ahí una idea de cómo pensaba y cuáles eran las prácticas de una pequeña burguesía o algo así, ¿no? Es decir, de nuevo, es la concepción del análisis de caso, que nos permite, de nuevo, a partir de un caso en particular considerado típico o digamos, como referente de un grupo, nos permitiría inferirlo y generalizarlo, ¿no? Una lógica más bien inductiva, podríamos decir, ¿no? Es decir, ese caso particular sería una especie de emergente del grupo o de la clase al que pertenece. Ahí habría que pensar qué categorías utilizamos y grupo, clase, como para entender las prácticas y las formas del pensar del colectivo, ¿no? Bueno, me parece que esto es un poco lo que tenía para decirles en relación a la autobiografía y como a los dos aspectos que creo que son pertinentes tener en cuenta desde el punto de vista de la historia, es decir, de la reconstrucción del pasado. Bueno, un abrazo a todos.